Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a Calvary Centro. Tenemos la bendición en este día, hermanos, de continuar caminando a través de la Biblia. Y tenemos ya varias semanas, hermanos, instalados en el libro de Proverbios, un libro que dentro de la Biblia y dentro de la literatura hebrea se considera un libro sapiencial. Esto es, hermanos, que tiene que ver con la esencia de la enseñanza, de consejos que nos da la Biblia, la palabra de Dios. En este día quiero invitarles, hermanos, para que allá en sus casas y los que estén presentes, hermanos, podamos hacer una oración para pedirle a nuestro Dios que Él se manifieste entre nosotros con esa bendición tan grande que Él siempre nos da con su presencia. Amoroso Redentor, te damos gracias, Señor de los cielos, por haber venido, Señor, aquí a la tierra, enviado por nuestro Padre Celestial. Y que en tu estancia aquí nos enseñaste cómo vivir, Señor, la vida que nos da esa preciosa relación contigo. La vida que trae, Señor de los cielos, satisfacciones espirituales. La vida que trae, Señor de los cielos, consecuencias eternas de bendición, Señor, de tu presencia, de paz, de gozo y de alegría. Hoy te adoramos, te glorificamos con nuestro corazón y nos presentamos delante de ti para darte, Señor, a ti toda la honra, toda la gloria, el honor y la alabanza. Te adoramos y te glorificamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que en esta tarde, noche, vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo número 16, y hoy vamos a considerar los capítulos 16, 17 y 18. Estos tres capítulos que vamos a ver el día de hoy, hermanos, tienen que ver con un aspecto muy importante. Tiene que ver, hermanos, con la voluntad humana. Tiene que ver con la elección humana. Esas decisiones de vida, incluso en ocasiones de muerte, que tomamos todos los días en nuestra vida, en nuestro diario andar, que tomamos todos los días de nuestra vida en nuestro diario vivir. A veces pareciera, hermanos, cuando leemos el libro de Proverbios, que aunque es un libro sumamente sencillo de entender, evidentemente, es un libro muy sencillo de entender, pero tiene tantos consejos que vienen de parte de Dios. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene tantos consejos que pareciera ser que unos y otros, uno tras otro vienen seguidos, pero por momentos parece ser que no están asociados, o mejor dicho, que están disasociados. Y la pregunta que nos podemos hacer en esta tarde es: ¿cómo podemos nosotros abordar el estudio del libro de los Proverbios de tal manera que traiga a nuestra vida ese impacto para el cual Dios inspiró la Escritura, en este caso mayormente a Salomón y otros hombres que escribieron este libro de Proverbios, y que a nosotros nos da esa enseñanza? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la voluntad humana, que tiene que ver con la elección humana.
Hace 15 días, cuando también se enseñaba sobre este mismo libro de Proverbios, se nos hablaba que básicamente la Escritura nos presenta tanto en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, nos presenta que hay dos caminos. Uno que es el camino de vida y el otro es el camino de muerte. Y al final, la decisión de transitar por estos caminos tiene que ver mucho con la elección que nosotros hacemos. Y a manera de introducción de este tema, quisiera yo remitirme, cual si fuera posible mentalmente, junto con ustedes, a nuestros primeros padres que fueron creados por Dios allá en el huerto del Edén. Uno de los aspectos más maravillosos de la creación y sobre todo de la creación de Dios que tiene que ver con el hombre y la mujer es ese aspecto donde Dios crea al hombre y a la mujer, pero les da la capacidad de elección. Y a esto se le llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que tienen todos los seres humanos desde que fue creado el primer hombre y desde que fue creada la primera mujer, de elegir, de tomar sus decisiones. Dios no creó robots, Dios creó seres humanos con sentimientos, con pensamientos y con capacidad de elección. Y en medio de esta capacidad de elección que nosotros entendemos y conocemos como libre albedrío, aquel primer matrimonio estando en el huerto del Edén, tuvieron las opciones de elegir entre el camino de vida y elegir entre el camino de muerte. La historia para nosotros evidentemente es bien conocida. El Señor les dijo: mira, de todas las cosas que hay en el huerto del Edén, de todo el fruto, de todos los árboles, de todo podéis comer, mas hay un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De él, del fruto de él, no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Y ahí estaban los dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte. Pero también estaba un aspecto muy importante, la elección. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos entonces que hay elecciones que son de vida, pero también hay elección que es de muerte. Es decir, hay ejercicio de la voluntad en nosotros que nos lleva a aspectos de vida, pero también hay ejercicio de nuestra voluntad que nos puede llevar a la muerte. Y evidentemente, así como hay elección de vida y como hay elección de muerte, también hay consecuencias de vida y consecuencias de muerte. Cuando nosotros consideramos el estudio de libros como este, el libro de Proverbios, en primer lugar, muchas veces se considera el marco para quienes fue escrito este libro. Este libro en su mayoría fue escrito por Salomón, y al principio del libro de Proverbios, Salomón está hablando a su hijo y le está llevando a que lleve a entender las razones por las cuales escribió este libro, para que su hijo tomara una decisión, una elección sabia de qué camino o caminos había de elegir, y correspondía a su hijo tomar sus caminos, tomar estas decisiones, tomar esas elecciones que traerían finalmente una consecuencia, que traerían finalmente un resultado. Pero también no podemos nosotros dejar de ver el marco de que este libro, al igual que todos los libros de la Biblia, fue escrito, sobre todo en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribía para las nuevas generaciones. Y esta enseñanza se iba transmitiendo en forma oral muchas veces, de generación en generación. De tal manera que cada uno de estos proverbios,
a los cuales también nosotros les podemos llamar consejos, el consejo de Dios. Estos consejos de Dios iban dirigidos para todo el pueblo de Israel. Estaban sin duda alguna basados, muchos de ellos, en la observación de la vida conductual de todas las personas en su diario vivir, en su cotidiano vivir. Pero también esta observación que daría pie precisamente a estos consejos traería el beneficio no solamente para la generación presente en el momento y en la vida de Salomón y de su hijo. Esto serviría precisamente para todas las generaciones venideras. Y hay un aspecto muy importante. Tenemos que considerar, como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros también. Así que cuando el escritor bíblico recibe esta inspiración del Espíritu Santo, en la mente infinita, sabia, inteligente de Dios, no solamente estaba la mente de Salomón y no solamente estaba la mente del hijo de Salomón, Roboam, o los otros hijos que tenía Salomón, también en la mente divina estábamos nosotros. De tal manera que estos y cada uno de los proverbios que están escritos también se escribieron para nosotros. El día de hoy vamos a ver 3 capítulos. 3 capítulos que, si ustedes ahora sí abren su Biblia en Proverbios capítulo 16, en muchas Biblias tiene este título: Proverbios sobre la vida y la conducta. Proverbios sobre la vida y la conducta. Y vamos a ir viendo cómo, dado el tiempo, es muy difícil que nos podamos detener uno por uno de los proverbios. Vamos a tratar de agruparlos en cierta forma, por un lado, por temas. Pero por otro lado, vamos a ir viendo que en la medida en que vamos leyendo los proverbios, también vamos a encontrar palabras claves que nos van a poder ayudar a visualizar mejor aquello que Dios tenía preparado para nosotros. Los proverbios fueron escritos hace prácticamente casi 3,000 años. Pero si vemos ahorita en la lectura y el estudio que vamos a tener, vamos a ver que esta es una lectura tan fresca, tan actual, tan presente, tan contemporánea como el siglo mismo en el que estamos viviendo. Otro aspecto que vamos a ver en estos 3 capítulos que estamos considerando el día de hoy, tiene que ver con ese aspecto, hermanos, donde vamos a poder ver nosotros virtudes que Dios nos ha dado, o virtudes en las cuales nosotros podemos trabajar, o virtudes en las cuales nosotros le podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, que nos dé prudencia, en fin, una serie de virtudes. Pero también vamos a ver que estos proverbios nos enseñan, sin duda alguna, muchas veces las faltas en el carácter de nosotros los seres humanos, y principalmente las faltas en el carácter que se derivan de nuestra condición humana heredada por aquella primer matrimonio que nos dejó esa herencia de pecado en nuestro ser y que desde entonces venimos arrastrando y que nos tiene separados de Dios. Conocemos nosotros cuál fue la elección de Adán y Eva. Ellos tomaron la elección, la decisión de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la consecuencia fue la muerte. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y misericordia, preparó la salvación, preparó el rescate del hombre para volverlo a reconciliar consigo mismo. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, con la muerte en la cruz del Calvario. Ahora bien, el aceptar a Cristo Jesús nos hace inmunes a seguir cometiendo faltas, y la respuesta es no.
El aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Señor y Redentor, ¿nos hace impecables? La respuesta es no. Y en medio de esto, ¿qué necesitamos? Recordemos que el Señor nos dijo antes de partir: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor prometió enviar a su Espíritu Santo, promesa que el Señor cumplió desde el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y ahora nosotros tenemos esa ayuda invaluable del Espíritu Santo que nos da esa sabiduría, ese entendimiento, que nos da esos dones para poder tomar decisiones y elecciones correctas. Otro aspecto importante es que Dios no nos ha dejado huérfanos en cuanto a su palabra. Si hasta el día de hoy, 3000 años después, estamos considerando estos proverbios, es porque es el interés máximo de Dios, supremo de Dios, nuestra vida eterna, y que nuestras decisiones precisamente nos lleven por esos caminos de vida. Sin embargo, todos los días en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, nos enfrentamos, nos topamos con situaciones que precisamente nos llevan a tomar elecciones. ¿Cómo identificar estas elecciones? ¿Cómo identificar estas decisiones? ¿Cómo ejercer nuestro libre albedrío, la voluntad dentro de ese caminar, en ese camino de vida? Precisamente el libro de los Proverbios nos va a llevar. Y hago una aclaración, hermanos, que es muy importante. Recordemos que las decisiones, que las elecciones, el ejercicio de voluntad es responsabilidad nuestra. Nosotros, delante de Dios, en el día del juicio, vamos a dar cuentas, aún los cristianos, de las decisiones y elecciones que hayamos tomado. Ciertamente nuestros pecados han sido perdonados y han sido borrados en la cruz del Calvario por la sangre que el Señor vertió para limpiar nuestra vida. Pero todos los días en nuestro caminar tomamos decisiones y elecciones que traen consecuencias. Así que vamos a profundizarnos en este estudio y voy a ir leyendo y vamos a ir enfatizando algunos aspectos importantes que nos van a dar un marco un poquito más general, un marco donde nosotros podemos entender mejor los proverbios. Ahora, hay aspectos dentro de estos capítulos que vamos a revisar, hermanos, donde podemos leer 4 o 5 proverbios en forma seguida, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 o n proverbios, pero en medio vamos a hallar nosotros perlas de sabiduría de Dios. En medio de ellos vamos a hallar nosotros joyas de sabiduría de Dios. En medio de ellos vamos a hallar esa luz preciosa que nos alumbra ese camino de vida. Cuando podemos ver proverbios que nos van a estar advirtiendo acerca de nuestras faltas en nuestro carácter, lo que Dios hace es incrustar precisamente esas verdades en medio de muchos proverbios para que estos alumbren nuestro camino y nosotros podamos tener ese caminar con Dios. Así que ahora sí, hermanos, vamos a ir al capítulo 16. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y en estos 2 versículos, lo primero que encontramos, hermanos, es 2 cosas. Primera, que el hombre toma decisiones, que el hombre toma elecciones. Pero hay un aspecto verdaderamente muy importante, y este es el hecho de que Dios conoce todas y cada una de nuestras acciones, y Dios conoce todos y cada uno de nuestros pensamientos. Verdaderamente nos damos cuenta, hermanos, de esto que es tan maravilloso, pero que a la vez también nos puede llenar de mucho temor. El hombre piensa, usted y yo pensamos. Todos los días nos enfrentamos a decisiones, nos enfrentamos a elecciones, pero el Señor sabe también lo que estamos pensando. Y el Señor sabe
cuáles son las decisiones que vamos a tomar antes de ejecutarlas. Y esta apertura del libro de los Proverbios nos dice claramente que Dios conoce en nosotros esas decisiones que vamos a tomar. Pero encontramos la primera perla en medio de este capítulo 16. La primera de ellas está en el versículo número 3 y les invito a que lo subrayen en sus Biblias o que lo marquen o que lo copien en su cuaderno. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y esta es la primera gran elección de vida que nosotros podemos tener. Todas las mañanas encomendar al Señor nuestras obras y nuestros pensamientos, dice la Escritura, serán afirmados. Y la pregunta es, ¿verdaderamente lo hacemos? ¿Verdaderamente lo cumplimos? Y muy probablemente nos encontramos que muchas veces por el ritmo de vida que llevamos, por la vorágine de la vida que estamos tomando, hermanos, muchas veces lo que menos hacemos en la mañana es encomendar nuestras obras y nuestros pensamientos a aquel que es poderoso, no solamente para guardarnos, sino también para guiarnos. Porque a veces quisiéramos dejarle toda la responsabilidad a Dios, pero tenemos que entender que nosotros también tenemos una responsabilidad en nuestro actuar. Verso número 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Subrayamos este versículo 7. Este versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz. Si Él conoce nuestros pensamientos y nuestro actuar y conoce nuestros caminos y sabe que esos caminos son gratos delante de Él, Él va a poner muchas cosas a nuestro alrededor en beneficio, hermanos, de decisiones eternas de vida. Pero encontramos en medio de estos versículos que acabo de tocar algunas cosas que ya tienen que ver con la falta del carácter. Uno de ellos lo encontramos nosotros, por ejemplo, en el versículo 4, la impiedad. Esta es una falta de carácter. Es una falta en nuestro carácter. ¿Qué es la impiedad? El no tener una relación con Dios. Encontramos una segunda falta en nuestro carácter que tiene que ver con la altivez de corazón, dice el versículo número 5. Y seguimos leyendo. Dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derechos. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 9, no considerar o ser egoístas o ensimismados en nuestros caminos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. En medio de estos proverbios que acabamos de leer, comenzamos a ver también virtudes. Virtudes como la misericordia, que está señalada en el versículo 6. Virtudes como la verdad, que está en el versículo 6. Virtudes como el temor. Virtudes que tienen también que ver, hermanos, con practicar la justicia, la honradez, la deshonestidad.
Pero también aquí encontramos cuál es el carácter de Dios. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y luego dice en el versículo número 12, abominación es a los reyes hacer impiedad. Entonces podemos ver nosotros básicamente tres aspectos que están correlacionados: virtudes en nuestro carácter, faltas en nuestro carácter y aquello que Dios conoce y que es grato delante de su presencia, o aquello que también Dios conoce y que aborrece su alma. Y entonces desde ese parámetro nosotros podemos ir clasificando precisamente estos tres capítulos y los que siguen en cuanto a entender el libro de Proverbios. Es decir, tiene que ver con las virtudes, tiene que ver con las faltas de carácter o fallas en el carácter y las cosas que ama Dios o las cosas que aborrece Dios. Y desde este marco es mucho más sencillo ir abordando y teniendo más claridad dentro de este estudio del libro de Proverbios. Los labios justos, versículo 13, son el contentamiento de los reyes, el hablar justicia, virtud. Y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Ira, falla en nuestro carácter. ¿Qué tan iracundos somos? Sería bueno meditarlo todos los días. ¿Qué tan iracundos? ¿Qué tan fácilmente nos encendemos? Si somos de mecha corta o si somos de mecha larga. Si somos como lo que antiguamente se usaban, que eran los fósforos, que tan solo con pasarlos por aquella tela se encendían rápidamente. Es importante considerar esto dentro de nuestro carácter. Recordemos que los proverbios son vivencias cotidianas que no solamente Salomón, sus hijos y las generaciones del pueblo de Israel vivían todos los días. Son vivencias para el aquí y el ahora en tu vida y en mi vida. Seguimos leyendo. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Benevolencia, virtud. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Dos grandes virtudes: sabiduría e inteligencia. Ya habíamos visto al principio de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y la inteligencia el conocimiento del Santísimo. Esto ya lo habíamos visto en Proverbios en los temas anteriores de los miércoles. Sabiduría e inteligencia, virtudes. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Prudencia. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Soberbia, falla en el carácter, falla en nuestro carácter. Y antes de la caída es la altivez del espíritu. Altivez nuevamente, falla en el carácter. Seguimos leyendo, dice la Escritura, mejor es humillar el espíritu con los humildes, quebrantamiento, humildad, que repartir despojos con los soberbios. Nuevamente soberbia. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Virtud, buscar al Señor y buscar su palabra. Esto va a traer consecuencias de vida. Lo contrario va a traer consecuencias de muerte. Seguimos leyendo. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Otra virtud, dulzura de labios. Dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. A mí me llamó mucho la atención cuando preparaba este tema, este versículo, este proverbio, en su segunda parte, mas la erudición de los necios es necedad. Puede ser alguien muy erudito, muy conocedor,
puede tener una vasta cultura, entendimiento, dominio de las ciencias, un gran conocimiento de cuántas cosas puede tener. Pero la necedad es un gran mal en la vida de todos nosotros los seres humanos. Y cuando nosotros nos vemos al espejo, nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué tan soberbio, qué tan altivo, qué tan necio puede ser? Bueno, si el espejo no nos revela muchas veces nuestra verdad, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Ojalá existiera dentro de la tecnología que han desarrollado los seres humanos un aparato, un equipo de rayos X por el cual pudiéramos pasar nosotros y que pudiera proyectar aquellas cosas negativas que tenemos: ira, soberbia, altivez, presunción, necedad. No lo hay, no lo existe. Pero sí tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos revela precisamente mucho del carácter que nosotros tenemos, las fallas en nuestro carácter. Carácter que al final de cuentas nos va a llevar a tomar decisiones, elecciones que van a traer consecuencias. El corazón del sabio, dice el versículo 23, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Prudencia y gracia, dos virtudes. Y aquí en este versículo 23, subráyenlo por favor. Ahí tenemos otra perla, ahí tenemos otro tesoro en medio de los proverbios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Otra joya que vamos a encontrar en el versículo número 25. Subráyenlo, hermanos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí. Hermano, ¿el trabajo es una virtud o es una falla en el carácter? Bueno, para los flojos, sin duda alguna, es una falla en el carácter, desde el punto de vista de ellos, desde la perspectiva de ellos. Pero es una bendición, hermanos, es una virtud. Y el trabajo Dios lo puso al ser humano desde que situó al hombre en el huerto del Edén para labrar el huerto, para cuidar el huerto. El Señor le asignó trabajo al hombre. Así que el trabajo es una virtud y una bendición de Dios. Pero el problema es que se vuelve una falla en el carácter o de nuestro carácter, que puede tener consecuencias eternas cuando nosotros trabajamos para nosotros mismos, para satisfacer nuestros deleites, para satisfacer nuestros placeres. Y el problema está muchas veces en que en medio de esto nosotros dejamos de mirar al Señor. Nosotros dejamos de voltear a ver a aquel que nos creó, por dedicarnos al trabajo, por tener más bienes, por tener más satisfactores. Desde luego que no es malo aspirar a tener mejores aspectos, pero recordemos, hermanos, que nosotros somos seres que vamos de paso en medio de esta eternidad por esta tierra. Finalmente nuestro destino es eterno. Para los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Pero para los que rechazan la gracia, el amor y la bondad de Dios, está preparada también una eternidad, en la más profunda eternidad, donde habrá lloro y crujir de dientes. Y la pregunta es: ¿para quién trabajas? ¿Trabajas para ti? Dice, bueno, trabajo para mi familia, sí, pero la pregunta es: ¿a dónde con tu decisión estás llevando a tu familia? El Señor Jesucristo fue muy claro: haced tesoros en el reino de los cielos. Trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por el pan que a vida eterna
permanece cuando el trabajo digno, hermoso, bendecido, multiplicado por Dios, lo podemos nosotros ejecutar. Es una virtud, hermanos, cuando en el centro del mismo también nosotros colocamos a Dios en nuestra vida, donde todo lo que estamos haciendo y trabajando tiene que ver en esa relación que nosotros tenemos con Dios. El alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. Y aquí tenemos gula, otra falla en el carácter del hombre. Y vamos a ver ahorita 4 o 5 proverbios que tienen que ver con la perversidad del hombre, con el hombre perverso. Si queremos conocer algunas de las características del hombre perverso, aquí están. Dice, el hombre perverso, versículo 27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Reitera, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Perversidad y chisme. El hombre malo lisonjea a su prójimo. La lisonja. ¿Qué es la lisonja? En nuestro lenguaje coloquial, hermanos, aquí en México, nosotros conocemos la lisonja como barbero, como barbear. El hombre que adula por adular. El hombre que exalta al hombre por exaltar. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mas sus labios efectúan el mal. Tenemos 5 versículos que nos dan características del hombre perverso y las fallas que hay en el carácter del hombre perverso. Ahora, nosotros diremos, bueno, esto es cuando estaba allá, en la expresión que nosotros usamos mucho. Esto es cuando estaba yo allá en el mundo. Pero bien haríamos nosotros, hermanos, en revisar un poco nuestros estándares y revisar si en nuestro corazón, a la luz de las Sagradas Escrituras, practicamos todavía algunas de estas cosas y todavía seguimos siendo perversos. Si todavía buscamos el mal, si en nuestros labios hay como llama de fuego, como escribe el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, si todavía nuestra lengua de vez en cuando provoca pequeños fuegos o grandes incendios, podemos nosotros revisarnos si todavía somos contenciosos, si todavía somos de los que levantamos contiendas, si somos chismosos. Que por cierto, el chisme no es una condición de género, el chisme es una condición de la naturaleza humana en general caída. Si somos muchas veces, hermanos, lisonjeros, una cosa es reconocer el trabajo, la virtud de alguien, pero otra cosa es ir por el camino haciendo lisonjas, tratando de buscar el favor de los hombres. Si cerramos todavía nuestros ojos para pensar perversidades, si todavía utilizamos nuestros labios para efectuar mal, y estos versículos que acabamos de leer pueden ser un buen parámetro, no para medir a los que están allá afuera, sino para medirnos a nosotros mismos en estos estándares. Si todavía nosotros seguimos viviendo y practicando mucho de esto en nuestra vida, en nuestras decisiones cotidianas, en nuestras elecciones cotidianas. Versículo 31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Justicia, lento para la ira, grande en misericordia, escribía el apóstol en el Nuevo Testamento. Airaos, pero no pequéis. Qué importante es que nosotros revisemos nuestro
estándar. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. También subrayamos este versículo 32 como una joya del libro de los Proverbios. Cada vez que queramos airarnos, no sé, en la casa con nuestros hijos, en el trabajo con el compañero de trabajo, con el jefe o con nuestro empleado, o cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa, o cuando encontramos nosotros, no sé, en la fila del banco que alguien se nos metió indebidamente. Hermano, meditemos. Estos son consejos que existen, se viven todavía hasta el día de hoy en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir todos los días. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Tú puedes tomar tus decisiones en tu vida, en tu regazo, pero al final de cuentas, todos vamos a dar cuentas delante del Señor. El capítulo 17 sigue en este mismo tenor. Y vamos a ver precisamente qué es lo que nos encierra. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. La despensa llena, la alacena llena, el comedor lleno de comida, pero muchas veces un bocado seco que no se vive ni se disfruta en paz. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia, la prudencia. En aquella época en que se practicaba todavía la esclavitud, el uso de esclavos, era relativamente común que mejor el esclavo heredara los bienes que el hijo que había desobedecido, que el hijo que había deshonrado a sus padres. Por eso el Señor nos dejó el quinto mandamiento dentro de los mandamientos en el libro de Éxodo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué importancia es honrar también a nuestros padres, pero también esa prudencia que debe de haber dentro de nosotros. Pero viene ahora la antítesis. Versículo 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ahora sí la antítesis. Versículo 4. El malo está atento a los labios inicuos, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Labios inicuos, labios que no tienen el menor pudor, el menor recato, el menor contentamiento, y la lengua mentirosa, la lengua que se retracta. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. El que maltrata al pobre, el que humilla al pobre, fallas en el carácter. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. La burla, otra condición humana que es falta o falla en nuestro carácter. Somos muy dados como seres humanos a caer muy fácilmente dentro de este renglón. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Otro versículo: en medio de la maldad tenemos nosotros esta joya preciosa que Dios nos da en el libro de Proverbios. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altielocuencia. Aparte, necio y altielocuente. Aparte de necio, hablador, el que habla mucho, el que dice muchas cosas. Aquellos que tienen precisamente el hablar, el proferir, el decir,
Y muchas veces encontramos conversaciones sin ton ni son. Y eso sumado a la necedad, cuidado. Volvemos a insistir. Los de allá afuera, no, hermanos. El espejo es para nosotros. El espejo está puesto aquí en la casa. Está en la palabra de Dios. Está en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En su ejemplo. Él es el estándar en donde podemos ver, hermanos, nuestras decisiones y nuestras elecciones cuando son de vida, o nuestras decisiones o elecciones cuando son de muerte. No conviene al necio la altielocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. Soborno, algo muy conocido en medio de nuestra sociedad. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Secrecía, prudencia. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, rebeldía. Y el mensajero cruel será enviado contra él. Crueldad, otras fallas. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Fatuidad, mentira, falsedad, otra falla en el carácter que podemos tener. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Alevosía, premeditación, ventaja. Y podemos seguir ahondando en la lista. Y el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Subraya este versículo 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Te acuerdas aquello que el Señor les dijo a sus discípulos ya al término de su vida, de su ministerio? Cuando ya estaba en la última semana, el Señor les dijo: ya no os llamaré siervos, ¿sí? Os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos. Y la palabra amigo en esa porción del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, amigo es sinónimo en el griego a hermano. Y esto es lo que nos está diciendo este versículo número 17. Subráyalo también, es otra joya en medio de esto. Versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Ten cuidado, no abras demasiado la puerta. Tenemos en el Antiguo Testamento uno de los sucesores de Salomón, años más tarde, un rey llamado Ezequías, que por abrirle la puerta demasiado a los babilonios, años después vinieron, conquistaron su territorio, su reino, destruyeron el templo y saquearon todo lo que había en Jerusalén. Sé prudente, no abras demasiado la puerta, no seas demasiado confiado. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El que engendra al insensato. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 2 domingos? Oh Gálatas insensatos. ¿Qué es la insensatez? La insensatez es la falta de sensatez. La insensatez es la falta de cordura. La insensatez es la falta de prudencia. La insensatez es la falta de inteligencia. La insensatez es la falta de buen juicio. Es tomar decisiones equivocadas.
El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo anda tu espíritu el día de hoy? ¿Cómo andamos? ¿Somos cristianos que buscamos monedas en la calle? Y preguntarás, ¿cuáles son los cristianos que buscamos monedas en la calle? Somos aquellos que todo el tiempo vamos cabizbajos, caminando. No, hermano, en la bendición de Dios, en la presencia de Dios, eleva tu espíritu, fortalécete en el Señor, mira la presencia del Señor. Forma parte muchas veces esta tristeza de corazón, este quebrantamiento de espíritu, parte de nuestra falla en el carácter. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de justicia. En el rostro del entendido aparece sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Los hijos necios afligen tanto al padre como a la madre. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Repasemos rápidamente fallas en el carácter: altivez, ira, soberbia, necedad, chismes, lisonja, contiendas, necedad, mentira, escarnecimiento, divulgar lo que no se debe divulgar, rebeldía, crueldad, fatuidad, discordia, contienda, insensatez, soborno, amargura. Fallas que podemos nosotros tener en nuestro carácter, negligencia. Seguimos leyendo. Capítulo 18, su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Aquel que quiere abarcar todo, aquel que quiere entremeterse en todo. Cuando viene, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Este versículo 4 del capítulo 18 es otra joya incrustada en medio de las fallas de nuestro carácter. Aguas profundas son las palabras en la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y este es un versículo, hermanos, muy profundo, porque muchas veces tomamos a veces la actitud de, por no herir a una persona, por no lastimarla, también nos callamos al muchas veces hablar con verdad y con sinceridad con esta persona y señalarle al impío sus faltas. Y muchas veces no solamente respeto, sino a veces hasta miedo. Y no queremos aceptar que muchas veces en medio de esto no solamente lo estamos afectando a él, sino que a él o a ella muchas veces lo que estamos provocando es que él afecte a terceros. Y esto se da muchas veces en el ámbito de la vida en el seno familiar. Muchas veces nosotros conocemos la falla de nuestros hijos, muchas veces nosotros conocemos la falla de nuestros seres amados, pero por no lastimarlos, aparentemente, muchas veces no los enfrentamos, no confrontamos, que es diferente. No los enfrentamos a su necesidad, a llevarlos a decir, mira, esto que estás haciendo no es correcto, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás haciendo está mal, esto va a traer consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias no solamente afectan a aquel que estamos solapándole y por el miedo o el temor a no decirle, no lo enfrentamos, sino que muchas veces esas consecuencias van a ser como ondas de piedra que nosotros tiramos en el agua, van a impactar a otros.
¿Y cuántas veces, por ejemplo, tomando un caso muy coloquial, muy práctico, nos mandan llamar a los padres de la escuela y nos dicen, pero es que su hijo esto y lo otro y aquello? No, mi hijo, no, mi hijo, ¿cómo? Pero muchas veces nosotros conocemos el carácter y conocemos muchas veces sus fallas y sus debilidades, pero en ocasiones por miedo a no tomar las riendas de llevarlos a ver su situación, hay consecuencias para ellos, pero déjenme decirles que también muchas consecuencias para nosotros en nuestros hogares. ¿Cuántos padres se lamentan hasta el día de hoy de los malos caminos y las decisiones de sus hijos por no tomar a tiempo una decisión de sentarse con ellos y enfrentarles su necesidad en su falla de carácter? Y esto se puede dar en el ámbito del hogar, se da en el ámbito de un negocio, se da en el ámbito de la iglesia y se da en muchos ámbitos. Por esto que dice el versículo: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama, y la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo, negligencia, es hermano del hombre disipador. El que disipa, el que tira, el que dilapa todo lo que ha ganado en su vida. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y entre otras cosas es cuánto nosotros hemos dilapidado las ganancias, las bendiciones que Dios nos da en cosas que no aprovechábamos y que ahora ante la escasez hemos aprendido a valorar y a reordenar en nuestra vida. Otra joya, versículo número 10: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Hermano, si en medio de todo lo que hemos visto reconocemos, hermanos, nuestras fallas y reconocemos nuestras limitaciones y reconocemos nuestras faltas, tenemos una torre fuerte, el nombre de nuestro Dios. Tenemos una torre fuerte, el nombre de Cristo Jesús. Tenemos una torre fuerte, la ayuda invaluable del Espíritu Santo. Tenemos una torre fuerte, la palabra de Dios viva y eficaz. Y si corremos a Él, y si corremos a la palabra, dice la Escritura que será levantado. Sin duda alguna te aconsejo que este versículo en particular lo memorices en tu vida. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Cuando te sientas triste, caído, abatido, piensa: el nombre de Jehová mi Dios, el nombre de Jesús es mi torre fuerte. ¿Qué debo hacer en medio de esta circunstancia? Voy a correr a Él. ¿Qué debo de hacer? Voy a acudir a Él. ¿Cómo puedo correr? ¿Cómo puedo acudir? Voy a ir a Él en oración. Voy a ir a Él en su palabra. Voy a buscarlo a Él. Voy a humillarme delante de Él. Voy a pedirle sabiduría. Y dice la Escritura que cuando esto hacemos, aun cuando hayamos fallado, seremos levantados. Me voy a ir rápido para terminar, porque al final de cuentas trata los mismos temas. La riqueza del rico son su ciudad fortificada y como muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Otro versículo, joya en medio de estos, versículo 15. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Ser dadivosos, virtud. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido
es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. El hermano ofendido. Si has ofendido a alguien, el Señor Jesucristo dijo: si tienes algo contra tu hermano o él tiene algo contra ti, ven, preséntate en el altar, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y después vienes y presentas tu ofrenda delante del Señor. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Otra joya, versículo 22: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Una esposa, un esposo en la vida, hermanos, son una bendición de Dios. Porque aparte de formar parte del plan de Dios, aparte de formar ese plan maravilloso de Dios, una de las bendiciones, hermanos, de tener a una compañera o un compañero de vida, es que muchas veces precisamente ese compañero o esa compañera de vida te van a confrontar, te van a llevar a ver precisamente esas fallas que estás teniendo. Una de las más grandes soberbias es cuando pensamos que nosotros mismos podemos nosotros ver las cosas. Y cuando tenemos un compañero, una compañera, dije hace un momento confrontar, te llevarán a enfrentar esas fallas que tenemos muchas veces en nuestro carácter. A veces es necesario que la esposa venga y te toque el hombro y te diga: mira, esto dijiste mal, mira, esto se está haciendo mal, o viceversa. Forma parte de esta bendición de Dios. Por eso el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Se vuelve a repetir este proverbio que habíamos visto anteriormente. Para concluir, hermanos, los proverbios no son los proverbios de Salomón para la época de Salomón, para los hijos de Salomón o para el pueblo de Israel. Los proverbios son los proverbios de Dios, dados por el Espíritu Santo, dados para el pueblo de Dios, dados para ti y para mí en nuestro diario caminar. Y como iniciamos el tema, nuestras elecciones, nuestras decisiones, aquello que todos los días escogemos, marcará nuestro camino de vida, de bienestar, de bendición, o por otro lado, será un camino lleno de espinos, lleno de abrojos, lleno de sinsabores, lleno de amarguras, lleno de golpes, lleno de caídas. Hablaba hace una semana el hermano y decía aquellos golpes duros de la vida, aquellos aspectos, hermanos, donde muchas veces chocamos contra la pared. ¿Por qué? Porque están llenos, hermanos, de fallas dentro de nuestro carácter. Y la invitación de esta tarde, hermano, de esta noche, es llevarte a meditar en qué hemos nosotros caminado en todos estos años. No mires tú antes de conocer a Cristo. Mira tú ahora, tu caminar diario, tu caminar con Cristo. Y la invitación es que meditemos en esas elecciones, en esas decisiones que todos los días tomamos en nuestra vida. Estos proverbios tienen aplicación aquí y ahora. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, los escribió. Pero el que los está leyendo el día de hoy, en este presente, en este instante, en este miércoles, en este horario, el que los está leyendo y a quien Dios le está hablando es a ti y a mí. Y si te fijas, el lenguaje sigue siendo tan actual como la vida misma el día de hoy, de la misma forma que lo era hace prácticamente 3000 años.
Consideremos nuestro caminar, pero muy importante, hermanos, consideremos nuestra elección y el ejercicio de nuestro libre albedrío, el ejercicio de nuestra voluntad, y que ahora en este caminar, si alguno tiene falta de sabiduría, escribe Santiago en sus primeros capítulos, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Hoy hemos considerado, torre fuerte es el Señor. Acudamos a Él en medio de nuestras limitaciones, de nuestras fallas. Acudamos al Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor, hermanos? Tenemos esta promesa. El Señor nos levantará y nos guiará por sendas de justicia. El Señor nos levantará y nos guiará por lugares de delicados pastos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Sigue siendo tan vigente, tan oportuna para nuestra vida, tan real, que al leer estos proverbios podemos ver, Señor, que no tan solo le estabas hablando a Salomón, nos estás hablando, Señor, a nosotros, me estás hablando a mí. Y cuántas cosas, Señor, a través de tu palabra, a través de tu consejo, estás hablando a nuestra vida. Cuántos dolores de cabeza nos podríamos evitar, cuántas amarguras y aflicciones de espíritu podríamos dejar de tener si todos los días acudiéramos a la torre fuerte, a ti, Padre Celestial, a ti, Señor Jesucristo, a ti, Espíritu de Dios, para hallar gracia y oportuno socorro en medio de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a sembrar y a cosechar aquellas virtudes que son para vida eterna. Y te pedimos que, teniendo misericordia de nosotros, trabajes en nuestro corazón y nos ayudes en nuestras debilidades para poder caminar, Señor, todos los días dentro del sendero de la vida. Te damos gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario.